Claro, él no pensaba en Fray Antonio de Guevara, sino en las fábulas de, en las fábulas de, decir de Samaniego, en las fábulas del fabulista francés más importante. No esperaba tener un lapsus tan pronto, a los 10 segundos. La Fontaine, eso es, La Fontaine. Él está pensando en La Fontaine. Que uno esperaría que apareciese el villano del Danubio, y el político le respondió que no le dejarían entrar. Hubo también alemanes, como Hans Staden, cuyas aventuras y desventuras están parodiadas en Cómo era gostoso o meu francés, de Nelson Pereira dos Santos, de 1971, italianos como Boturini y Malaspina, aunque se hicieron españoles, y fueron tratados injustísimamente por la corona española. Neerlandeses como John Gabriel Stedman, cuya narración de los tormentos ejercidos contra los negros en Surinam, idénticos a los que nos revelan las miniaturas otomanas, fue ilustrada por William Blake. Claro, es que era neerlandés. John Gabriel Stedman era neerlandés, pero ¿por qué digo John Gabriel Stedman? Porque era anglo-neerlandés. Era medio holandés, medio escocés. Y desde luego William Blake era inglés. Y esta narración de Stedman prefiguró para América el escándalo suscitado por el Max Havelaar de Multatuli sobre las Indias Orientales. Bueno, Multatuli es un seudónimo latino. Multatuli, muchas cosas soporté. Y hasta daneses, también había daneses en América, como el negrero del que habla el diario del viaje de von Humboldt y Bonpland, de Alexander von Humboldt, y que tiene clientes españoles, con lo que la culpa se reparte. No es que iban a ir los daneses a vender esclavos, sí, los españoles a comprarlos, o sea que esto es una culpa compartida. Pero volviendo a los ingleses, aunque ya hemos mencionado las desgarradoras y acusatorias imágenes de William Blake, y no precisamente contra los españoles, habrá que decir que todo hombre culto de aquella nación, de la nación inglesa, podrá conocer, bueno, del reino de la Gran Bretaña, para ser más precisos y extensos, podrá conocer con gran facilidad los crímenes cometidos por sus antepasados, sin duda cuantiosos y extremos, sin tener que recurrir a fuentes recónditas, sino a sus mayores autores, como Afra Ben, que en Orinoco hace la más descarnada pintura de un negrero, o Daniel Defoe y Charles Dickens, que muestran la desatención y miseria de los huérfanos, o Thomas Hardy, que nos muestra la detestable costumbre de la venta de esposas en el alcalde de Casterbridge, the Mayor of Casterbridge. Sería muy osado verter contra los escritores de las Islas Británicas, excelentes en la sátira, la acusación posmoderna de manipular el relato, teniendo ellos a un Smollett, cuya participación en el sitio de Cartagena de Indias le valió, además de para ridiculizar aquella derrota, para aprender español, traducir el Quijote y expresarse con la crueldad sarcástica de Quevedo. A un Hogarth, que representa a la sociedad inglesa, aunque también a los franceses, el famoso paso de Calais, o el roast beef de la vieja Inglaterra, en el que hay un fraile gordo católico caricaturizado, pero a quien más caricaturizaba evidentemente eran los ingleses, con tonos no menos crudos que los de Goya. A un Swift, quien no solo denuncia la situación de los irlandeses católicos, sino que hasta se compadece de los brutos. Y desde luego, con denuncia o no, el lector culto tendrá muy a la mano numerosos ejemplos de las costumbres bárbaras de los anglosajones contra los animales, como azuzar perros contra un oso encadenado a una estaca, algo que vemos en Shakespeare, y en el Hudibras de Samuel Butler, obra en el estilo de Cervantes, como las de Fielding y como las de tantos otros ingleses, a quienes los nacionalistas españoles, o al menos eso esperamos, no querrán reprocharles el modelo. Y también, por supuesto, la caza del zorro, esencial en la trama de Lady in Suffolk de David Garnett. Y el mismo afán crítico está en las obras de los estadounidenses que leen los estudiantes de aquella nación, desde Nathaniel Hawthorne
a Arthur Miller, pasando por clásicos antiesclavistas como Mark Twain y Harriet Beecher Stowe, a quien se adelantó el SAB de Gertrudis Gómez de Avellaneda, a quien ningunean sin embargo los planes de estudio en España por ser, según su parecer, extranjera. O por la descripción del bárbaro, aún todavía, del bárbaro deporte del oso y los perros que había pasado a América, hecha por Washington Irving. Es cierto que la gran épica norteamericana de tema indio, The Song of Hiawatha, la canción de Hiawatha de Henry Wadsworth Longfellow, es una fantasía mitológica que, a diferencia de la araucana, nada tiene que ver con la conquista, pero tanto entre los ingleses como entre los norteamericanos abundaron narraciones y autobiografías que llevaron a ambas naciones a prohibir la esclavitud antes que España y a instarnos a que también lo hiciéramos nosotros, cosa en lo que fuimos vergonzosamente reticentes, como recuerda la película Amistad, de Steven Spielberg, de 1997. Y es cierto que Inglaterra expulsó a los judíos unos 2 siglos antes que España, en 1290, pero también es cierto que les dejó volver unos 2 siglos antes que España, en 1657. En cuanto a la tolerancia, es cierto que los católicos no tuvieron derechos en Inglaterra hasta 1829, pero también es cierto, sin ir a nuestros días, en los que tanto en Inglaterra como en España hay casos vergonzosos de persecución judicial de la blasfemia y en los que la República Popular China tiene literalmente un oficio contra la herética pravedad, la famosa Oficina 610, con lo que no es extraño que quienes consideran a la España inquisitorial un modelo de imperio generador consideren lo mismo de la China roja. Es cierto, digo, que es igualmente cierto que en 1826 la Gaceta de Madrid, que hoy lleva por nombre Boletín Oficial del Estado, publicó estas 2 noticias que voy a leer, que fueron traducidas en muchos periódicos de otras naciones como Inglaterra, sin añadir ni quitar nada. El despacho es como ahora se hace, llega a la agencia y a veces hay ganas de añadir ideología y a veces no. Aquí la prensa británica no añadió ideología, ni la portuguesa, ni la brasileña. España, Orihuela, 4 de marzo. Esta mañana ha sido fusilado a las 11 menos cuarto el cabecilla Bazán, en la misma parihuela en la que lo llevaban por sus heridas gangrenosas. Nunca quiso oír hablar de nuestra santa religión, ni ver eclesiásticos, especialmente frailes, y mucho menos desde las 10 de la noche en que le fue notificada la sentencia. Sin embargo, no han faltado muchos eclesiásticos y el mismo ilustrísimo obispo en persona que han hecho, aunque inútilmente, todos los esfuerzos posibles para convertirlo. Pero una hora antes de salir para el suplicio, tocado de la divina gracia, pidió al vicario de Santa Justa, cuyos argumentos en las visitas de la noche le habían hecho alguna impresión, e hizo con él una confesión general con todas las señales exteriores de un verdadero arrepentimiento. Pidió enseguida la imagen de la Virgen, que antes había ultrajado, para desagraviarla, haciéndole una súplica con las lágrimas en los ojos que admiró y enterneció a todos los circunstantes. Durante la carrera hacia el cuartel repitió varias veces la protestación de la fe, suplicando siempre al confesor no le desamparase un instante para evitar distracciones, cuya súplica renovó al tiempo de ser fusilado, pidiéndole que se acordase de encomendar su alma a Dios en el santo sacrificio de la misa. No cabe duda de que ha muerto como un buen cristiano arrepentido, dando este triunfo más a nuestra santa religión contra las sectas infernales de masones, comuneros, amigos del bien y labradores del bosque, a las que pertenecía. Así como la impenitencia de sus compañeros ha abierto los ojos a los ilusos y al pueblo incauto para no dejarse engañar en lo sucesivo de las diabólicas patrañas de dichas sectas. Murcia, 7 de marzo. Ayer fue ahorcado en esta Antonio Caro, alias Jaramaya,
murió impenitente y dejando consternado al numeroso concurso que asistió a este horrible espectáculo, haciéndolo más espantoso un terrible torbellino que se observó al expirar este malvado, quien salió de la cárcel blasfemando y diciendo tales palabras que no se pueden referir sin vergüenza, y a pesar de haberle puesto una mordaza, repetía como podía «¡Viva mi secta! ¡Viva la Constitución masónica!». Así fue arrastrado a la cola de un caballo hasta el patíbulo. Por más diligencias que han hecho sacerdotes de todas clases, no han podido conseguir que ni siquiera pronunciase el nombre de Jesús y de María. Antes bien los despreciaba con injurias e inauditas blasfemias. Después de muerto, se le cortó la mano derecha para ponerla en el sitio de sus delitos, y arrastrando su cadáver lo condujeron al muladar. Así concluyen miserablemente su vida estos proclamadores de la libertad, y esta es la felicidad que prometen a quienes les siguen, ir a parar a donde van las bestias. Que un órgano estatal se exprese en estos términos es ridículo y tétrico cuando lo hacen las embajadas de la República Popular China en el mundo hablando de la diabólica secta Falun Gong, y era ridículo y tétrico cuando lo hacía el órgano oficial del Reino de España. Fernando VII no restauró la Inquisición, entre otras cosas porque no le dejaron los franceses. Menéndez y Pelayo cita en su Historia de los heterodoxos españoles un despacho de 1824 del autor de El genio del cristianismo, el ya citado a propósito de los indios natchez Chateaubriand, el vizconde de Chateaubriand, en el que dice: «No permitiremos que las proscripciones deshonren nuestras victorias, ni que las hogueras de la Inquisición sean altares levantados a nuestros triunfos». Pero es el caso que, en forma de juntas de fe, esas hogueras volvieron, aunque fuera en pintura, como en el suplicio de la última víctima que se cobraron, el maestro Cayetano Ripoll. Frente a los testimonios inexactos de Salustiano de Olózaga, Modesto Lafuente y Vicente Blasco Ibáñez, que son inexactos pero además demasiado... son falsos, pero además son demasiado suaves. Es lo que he dicho antes a propósito de Andrés Bello y de Oviedo. Oviedo es mucho más terrible. Bueno, pues el testimonio de la parte de la religión y no de la irreligión, representada por Olózaga, Lafuente y Blasco Ibáñez, es mucho más aterrador, y lo vamos a ver. Menéndez y Pelayo recomienda acudir directamente a la miscelánea religiosa, política y literaria de Gaspar Bono Serrano, que estuvo allí y que cuenta esto. Finalmente, mirando Ripoll con dignidad y resignación al carmelita, le dijo así: «Padre, los hombres han juzgado mi cuerpo. Dios, en cuya presencia voy a comparecer, juzgará mi alma». Y sin esperar contestación se volvió hacia el verdugo y le dijo con calma: «Cumplid con vuestro deber». El escribano, que a caballo presidía como representante de la justicia humana, sacó y agitó un pañuelo blanco, y a esta señal aterradora el ejecutor se lanzó en el espacio, arrastrando en pos de sí a la víctima infortunada. Tardó mucho en expirar, ya porque aquel hombre tan extraordinario estaba en tan espantoso trance, más firme y entero que muchos de los que nos hallábamos presentes. Ya también porque el verdugo era de muy pocas carnes y de pequeña y raquítica estatura, por lo que formaba visible contraste con la talla aventajada del sentenciado. Tenía éste la cara ovalada, color moreno claro, nariz aguileña, ojos y cabello negros y poblada barba. No le acompañaron los hermanos de la Paz y Caridad en sus últimos momentos, pero le habían asistido en la capilla con el amor fraternal con que acostumbran aquellos hombres piadosos. Tampoco se le puso la hopa con que morían otros reos. Iba muy pobremente vestido, con pantalón negro y chaqueta del mismo color, sin medias y con zapatos muy viejos, atados con un bramante. Uno de estos se le desató y desprendió del pie a los movimientos y sacudidas violentas del ejecutor. Tenía 48 años, había nacido el 22 de febrero de 1778. Su padre ejerció el oficio de dorador. El cadáver fue metido en una cuba pintada de llamas y arrojada al Turia.
extraída inmediatamente, le enterraron en las orillas del río. Luego viene una parte que recuerda a José Isbert en El verdugo de Luis García Berlanga. Tal fue la muerte del infeliz deísta. Dudo que nadie haya mostrado en el suplicio más firmeza y decoro. He visto, por mi desgracia, morir muchos hombres fusilados, especialmente durante la Guerra Civil de 7 años, en los que, como párroco del ejército, me tocó la poco envidiable suerte de acompañarlos al patíbulo, ejerciendo con ellos mi sagrado ministerio. También en los acontecimientos de Madrid en 1848, como capellán que era yo entonces de ingenieros. Confesé a Lorenzo García, mayordomo del duque de San Lorenzo, a un cabo y 3 soldados del regimiento de España, y fui al lado de los 13 infelices que fueron pasados por las armas en las afueras de Madrid, junto a las tapias, que ya no existen, de la plaza de toros. Con mucha serenidad y firmeza saben morir los soldados y paisanos españoles, pero ninguno de los que yo he visto expirar en el cadalso me ha causado tanta admiración y tanto asombro como Ripoll. Sin la atolondrada coquetería y vanagloriosa afectación de Madame Roland, sin el valor finchado y nervioso y quizá aparente de Murat, y sin el cinismo y procacidad repugnante del regicida Merino, expiró Ripoll con la tranquilidad, con el heroísmo sencillo y natural propio de Catón y Sócrates. Lamentable y fatal desgracia, digna de ser llorada con lágrimas de sangre por los españoles piadosos, que aquel hombre no muriera en la paz de la Iglesia y en el ósculo del Señor, y en regiones idólatras confesando la fe santa de sus católicos progenitores, pues de este modo hubiera sido muy digno de ser colocado al par de los santos levitas Lorenzo y Vicente, y de otros no menos esclarecidos mártires con que tanto se honra la católica y noble nación española. Después de exhalar el postrer aliento aquel infeliz, todos nos alejamos de la plaza del mercado, cabizbajos y meditabundos, lleno de luto y amargura el corazón, sin poder hablar de otra cosa por espacio de muchos días. Nadie, absolutamente nadie de cuantos presenciaron su muerte, dejó de sentirla y de ofrecerle una furtiva lágrima de lástima y compasión. Después de criticar la versión de Lózaga y La Fuente, cuenta que, a los pocos días que ésta se realizó, fui a visitar, como tenía de costumbre, al sabio y virtuoso padre Félix, el cual había estado enfermo a resultas de lo mucho que se había afectado y sufrido, tanto en la capilla como en la penosa y larga agonía de Ripoll. El santo sacerdote lloraba como un niño al acordarse de aquel hombre. Yo no quise, por prudencia, hablar de tan trágico suceso, por no excitar la sensibilidad exquisita y aumentar la amarguísima pena de tan bondadoso varón. No tuve, como debía, esta consideración y miramiento poco después en la celda del mismo convento de San Felipe, donde habitaba fray Mariano González, joven cursante de teología, paisano y condiscípulo mío de latinidad. Allí, con la indiscreción y atolondramiento de mis pocos años y con la energía que me caracterizaba entonces, manifesté a voces mi sentimiento profundo por el suplicio de Ripoll, aunque lo manifestaban con más disimulo y cautela muchos habitantes de Valencia, y sobre todo los que, como yo, habían sido testigos de su trágica muerte. No preveía yo, ni podía imaginar en mi inexperiencia del mundo, que estaba escuchando mis imprudentes palabras el provincial de los carmelitas, fray Joaquín Arnal de la Santísima Trinidad, a quien vulgarmente llamaban Cuatro Ojos por las grandes gafas que usaba constantemente. Este religioso no era un modelo de bondad paternal ni de prudencia y discreción indulgente como el buen padre Félix Guillén. Hechas mis 2 visitas, me retiré muy tranquilo, bien ajeno de que se estaba armando sobre mi cabeza una tormenta de muy mal agüero. No me sorprendió poco a la mañana siguiente una alarmante carta de mi condiscípulo González, en la que me avisaba, muy asustado, que iba a ser yo delatado a los 3 mencionados jueces por mis indiscreciones del día anterior. Bono Serrano había empezado defendiendo la Inquisición en general. Dice al principio de la narración de este caso, apelando a una autoridad paradójica, que los incrédulos y los escépticos dirán lo que quieran de esta intolerancia, pero el mismo Voltaire ha confesado
y ahora cita a Voltaire, que a la severidad inflexible de la Inquisición debe la España no sólo su unidad religiosa, sino también su unidad política y su importancia y grandeza entre las naciones de Europa. Bueno, también Menéndez y Pelayo había comenzado su libro sobre los herejes de España convencido de las bondades de la Inquisición, postura que fue moderando a medida que se enfrentaba al juicio de los doctos y, sobre todo, al examen de casos particulares. En carta de 30 de enero de 1881 a Morel Facio se defendía así: «No convengo en que mi libro sea de partido, es de historia, pero escrito por un creyente que no disimula lo que cree, pero que teme no poco a alterar la verdad a sabiendas. Y en los juicios particulares habrá usted visto mucha menos intolerancia que en las consideraciones generales que abren y cierran el libro». Luego también hemos visto que sí empezó siendo un libro de partido porque esa simpatía hacia la Inquisición era una simpatía nacionalista, pero luego el libro se fue moderando enormemente y el autor más todavía. La Inquisición se puede defender en general, pero nadie en su sano juicio quiere ver morir a un buen hombre o exponerse a las denuncias de cuatro ojos. Hay quien ve bien que en las elecciones de Venezuela se cometan tropelías que en España se apresurarían, esos mismos que las ven bien, a denunciar ante la Junta Electoral Central, porque sostienen que en esos países las cosas son distintas y un poco de democracia ya está mejor que bien. Igualmente, existen quienes ven bien para el pasado lo que no soportarían en el presente, como si la naturaleza humana de los hombres del pasado fuera diferente a la nuestra. Quien defienda que la Inquisición estuvo bien en el pasado debería estar dispuesto a asistir a un auto de fe en nuestros días o exponerse a sufrirlo. Pero como expone Juan Valera en 10 años de controversia parlamentaria, contra otro de los males que más clama el señor Pastor Díaz, teniendo este clamor en sus labios mayor autoridad por haber sido él persona tan piadosa y tan fervientemente católica, es contra el fanatismo, o más bien contra la hipocresía de los que hacen de la religión un arma de su política y un instrumento para lograr sus miras ambiciosas. Sin duda que, cita a Pastor Díaz, la providencia que concedió a España lanzar el Alcorán al África la señaló con su dedo para llevar a América el Evangelio y para detener en Europa los progresos de la herejía. Sigue Valera, pero sus mismos nobilísimos pensamientos y su gloriosa historia y sus elevados destinos, si hicieron heroica a España, la hicieron fanática también. Y por esta culpa no quiso Dios que nuestra grandeza durara, ni que diéramos la Inquisición al mundo. Y vuelve a citar a Pastor Díaz. En las hogueras de la Plaza de Madrid se quemaron los títulos de España a la supremacía europea. Y sigue Valera. Es pues un absurdo abominable querer aspirar de nuevo, si no a esta supremacía, a levantarnos de nuestra postración y abatimiento con solo apelar a los medios que nos abatieron y postraron, y con apelar a ellos incurriendo en un necio anacronismo, desconociendo el espíritu, la nueva idea, los sentimientos que alientan al siglo actual, y tal vez sin la fe y sin la pasión que pudieron disculpar en otras edades aquellos deplorables extravíos. ¿Qué receta da entonces Valera? La misma que dio a los escritores en catalán Joaquim Rubió i Ors en Logaite del Llobregat, y la misma que dio Santiago Ramón y Cajal en Los tónicos de la voluntad, pidiendo imitar a Alemania. Conociendo la inferioridad política y económica de Cataluña y España con respecto a las otras naciones, en la que también se veía Alemania, según Ramón y Cajal, llamaban estos dos autores a sobresalir en las artes y en los laboratorios. En las artes Rubió i Ors, en los laboratorios Ramón y Cajal. Valera dice del influjo de la Inquisición y del fanatismo religioso en la decadencia de la literatura española, da esta prescripción, da esta receta. Adquiera España nueva prosperidad, pónganse los 3 a 50, brillen entre nosotros la poesía, las artes, el comercio y la industria, figuremos de nuevo en el concierto de las naciones europeas como potencia de primer orden, y entonces, si se nos antoja,
Tal vez hagamos creer que Vives fue superior a Descartes, que Foxo Morcillo, conciliando a Platón con Aristóteles, fue el precursor del racionalismo armónico, y hasta que el padre Fuente de la Peña, en su ente dilucidado, allanó el camino a Darwin y Haeckel. Lo que necesitamos, pues, según esta receta de Valera, lo que necesitamos para esta empresa son precisamente hombres como Menéndez y Pelayo y como Ramón y Cajal, no una manga de lloricas incapaces de dar palo al agua, en los que el antiguo pecado de la soberbia se ha transmutado en el de la envidia. La ínfima piara de defensores de la Inquisición y enemigos de la teoría de la evolución, como los seguidores de Juan Manuel de Prada, convencidos de que no levantamos cabeza por culpa de las ilustraciones de Georges Van Vinge, grabadas por Théodore Debré, exactamente de la misma manera que la SEP, la Secretaría de Educación Pública de México, está convencida de que América no levanta cabeza porque nos llevamos el oro, que además se gastó más en América que en España, donde se vio más bien poco, porque casi todo se fue a guerras en territorios que acabamos perdiendo o desamparando. A pesar de una larga tradición de literatura imperialista, en cuyo trono indiscutiblemente se halla Kipling, y de un siglo de películas del oeste en las que, con pocas pero notables excepciones, los indios eran poco menos que patos en un tiro al blanco, y de algunas películas nacionalistas de altísimo presupuesto que siguen falsificando la historia de manera absurda y ridícula, como las de Shekhar Kapur sobre Isabel I de Inglaterra o de El Patriota de Roland Emmerich de 2000, no se podrá acusar a los anglosajones de querer ocultar los crímenes cometidos en sus territorios. Muy al contrario, el revisionismo histórico, cuya rueda empezó a mover Howard Zinn, cada vez tiene más vigor, aunque es cierto que ese revisionismo muchas veces obedece a intereses espurios como servir a otros nacionalismos como el escocés, el irlandés, el chino, el estadounidense y por supuesto el español. Todo contra Inglaterra, ocultando los trapos sucios de todas estas otras naciones. Pronunciémoslo bien. Howard Zinn, con y breve. Algo de ese nacionalismo hay en The Nightingale, el ruiseñor de la australiana Jennifer Kent, de 2018, que en su denuncia de los crímenes de los ingleses contra los irlandeses católicos y contra los aborígenes australianos, simpatiza injustificadamente con el nacionalismo irlandés. Desde grupos cutres de Telegram, WhatsApp y Twitter llenos de memes con faltas de ortografía, que serían la pesadilla de cualquier diseñador gráfico, se echa la culpa de la leyenda negra a que no tenemos un cine nacional que cante nuestras grandezas y nuestras épicas victorias. Nadie se decide, sin embargo, a hacer sus propias películas, a pesar de que la digitalización permite grabar y montar vídeo a cualquiera, y también crear efectos digitales. Pero esta acusación es absurda. Hollywood intentó lo que echan en falta con Captain from el Capitán de Castilla, Captain from Castile, de Henry King, de 1947, que glorifica a Cortés desde una perspectiva de verdadera leyenda áurea. Es épica la manera en la que se elude la matanza de los cholultecas, pero se encontró con la censura de los católicos estadounidenses de la Legión Nacional de la Decencia, que exigieron que desapareciese un auto de fe y que la Inquisición se convirtiese contra toda lógica en la Santa Hermandad que pintaba allí. Además, el buen cine histórico hecho en libertad siempre acaba contradiciendo los fines propagandísticos, como ocurrió como ocurre desde luego con la segunda parte de Iván el Terrible, y como ocurrió cuando de Eisenstein, y como ocurrió con cuando el Estado francés gastó una generosa suma en conmemorar audiovisualmente el bicentenario de la Revolución Francesa, pero el resultado, la Revolución Française de Enrico y Heffron, arrojó la idea de que aquello fue una atrocidad y que no había nada que celebrar, o si acaso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que habíamos visto conculcar durante todo el metraje, y pergeñar a los guillotinados, a los nobles y prelados, que luego serían guillotinados.
En esa línea, una película parecida a lo que querrían los españoles y muchos españoles, La monja alférez, de Javier Aguirre, de 1986, protagonizada por Esperanza Roy, no nos deja muy buen sabor de boca sobre la aventura araucana. Sin duda, no se debe a ninguna conspiración de los anglosajones, de los anglos,